El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. El domingo a las 5:30 se juega la final del fútbol profesional colombiano. La primera opción la tiene Millonarios, pero los partidos hay que jugarlos. Es un rival de cuidado, particularmente por el conocimiento táctico que tiene Hernán Darío Gómez como técnico del Deportivo Independiente de Medellín. A propósito del Medellín, José Peckerman estuvo en uno de los palcos del Atanasio Girardot. Recordemos que nuestro técnico nacional vino a Colombia contratado por el poderoso DIN, firmó un maña por 3 años con posibilidad de 5, llegó Leonel Álvarez y vamos a ver pues cómo apuntan los dos equipos del Valle del Cauca para la temporada del 2013. Hoy hemos invitado a José Alberto Tejada Echeverri, presidente de SECAN, una persona muy ligada al Canal 2, después hablaremos del Canal 2, pero José Alberto, con las muy buenas noches, cuéntenos qué es SECAN. Buenas noches, doctor Mao. Agradeciendo su invitación, la Corporación Cívica Daniel Guilar SECAN es una organización no gubernamental que es el producto de 40 años de trabajo originalmente iniciada por el padre Daniel Guilar, un sacerdote belga que vino a finales de los 60 a Colombia y que en 1972 llegó a lo que en esa época se llamaba Unión de Vivienda Popular, que hoy son 4 barrios de allá del oriente de Cali, colindantes con el distrito de Agua Blanca. Monseñor Uribe Urdaneta, que era el arzobispo de la época, lo mandó a hacer trabajo apostólico con su feligresía y ahí comenzó un trabajo comunitario que terminó en 1980 construyendo las primeras bases de lo que es hoy la organización. Dígame, ¿cuáles fueron las propuestas iniciales del padre? El Monseñor Uribe Urdaneta lo mandó a que apoyara a esa cantidad de personas que venían del Tolima Grande, que incluía a Huila, a Nariño, a Cauca, al norte del valle, y ya comenzaba a venir toda la gente de la costa pacífica por aquello del Charco y bueno, todo ese tipo de situaciones del Pacífico colombiano, a que les ayudara porque eran personas que llegaban a terrenos anegadizos, porque eran terrenos arroceros, y les diera una mano. Por un lado hiciera trabajo de evangelización, pero por otro lado si tenían problemas de alimentos, de medicinas, de incendios, porque claro, la energía era toda ilegal, etcétera, no tenían agua, no tenían alcantarillado, no habían vías, no había centros de salud, no había escuelas, no había nada. Pues eso fue lo que llegó a hacer Daniel, a trabajar con la gente más pobre, y ahí fue creando todo un movimiento comunitario que se ayudaban entre ellos mismos, pero comenzaron a pensar en que había que hacer más cosas. Y Daniel, con el apoyo de su familia en Europa, en Bélgica, con apoyo de amigos que tenía de allá, con apoyos de la iglesia, con apoyos de aquí de Cali, de mucha gente, entre ellos la familia Carvajal. Hay que reivindicar que la familia Carvajal fue un gran soporte para el padre Daniel, así como muchos otros dirigentes caleños y vallecaucanos que le creyeron y que le comenzaron a apoyar para que le ayudara a salir de la pobreza a tanta gente. Pero le creó enemigos también, ¿no? Muchos enemigos, porque el padre Daniel venía de Europa, venía de una Europa que había vivido el siglo pasado 2 guerras, la primera y la segunda.
él en su propia familia decía que tenía o un abuelo, o un bisabuelo, o un tío, o un primo que había muerto en la guerra, o había dejado viudas, o había dejado huérfanos, etcétera. Entonces decía siempre que los colombianos jugábamos a hacer la guerra porque no sabíamos que era una guerra. Pero en segundo lugar también decía que él no entendía la injusticia institucionalizada que había en Colombia. Él no comprendía por qué en Colombia no había una gran clase media, como la había en Europa, y que aquí solo había una clase muy pequeña y muy poderosa de ricos y una clase muy grande y muy frágil de muchos pobres. Y ese discurso, que lo decía sin ningún tipo de rodeos, ante cualquier micrófono, ante cualquier evento, ante cualquier autoridad, ante cualquier auditorio, pues le trajo muchos enemigos en un país tan polarizado, especialmente en los años 80. A él le gustaba el fútbol, ¿no? Mucho, y era hincha americano. Si él iba al estadio. Y él hacía parte de la barra del Ibaniel. Del Ibaniel, sí. Sí. Y después del partido se iba a comer rellenas donde el Ibaniel. Bueno, y ustedes han seguido esa línea. ¿Qué es ECAN hoy en día? La organización, después de todos estos años, hoy está trabajando, digamos, como en 5 grandes áreas o ventanas. La primera, educación, que es nuestro origen. Un centro de capacitación ocupacional, donde trabajamos con cursos directos que ofrecemos nosotros, cursos que contratan con empresas con nosotros y algunos cursos que hacemos en convenio con el SENA. En segundo lugar, tenemos un colegio que va de preescolar a educación secundaria. Ahí ya vamos en la 19ª promoción de bachilleres. Yo tengo que decir con mucho orgullo y mucha alegría que ya hay hombres y mujeres que hoy son médicos, administradores, ingenieros, que fueron formados por SECAN y que terminaron en sus universidades sus carreras. Hay algunos que son empresarios. Tenemos hijos de egresados nuestros estudiando hoy en primero de primaria, en segundo de primaria. Eso es educación. Tenemos un trabajo grande en comunidad. Trabajamos en el norte del Cauca, trabajamos en el sur del valle, trabajamos en el norte del valle y en Cali, especialmente con mujeres cabeza de hogar, mujeres afrodescendientes, madres adolescentes, mujeres jefes de hogar, ayudándoles en sus emprendimientos, en sus redes sociales. En tercer lugar, trabajamos en promoción de micro y pequeña empresa. Creemos que, si bien es cierto que la gente comienza, cuando está muy pobre, comienza a hacer lo que llamamos el rebusque, hay que tratar en lo posible que la gente no se quede en el rebusque, sino que dé el salto y se vuelva formal, cree su propio negocio, porque esa le abre más puertas, y entonces nosotros nos ligamos a gremios empresariales y detrás de nosotros vamos llevándole beneficios a esa red de micros y pequeñas empresas conformadas todas por emprendedores populares. Trabajamos en un tema muy interesante que es el de migración. Colombia no ha sido un país de migrantes, doctor Mao. De hecho, la gran ola migratoria de Colombia se vivió en la década pasada, en los años 2000. Salieron 3 millones de colombianos del país, producto pues de toda esta desazón de la guerra, de este conflicto interno, de todas estas situaciones, pero nunca antes había salido tanto colombiano. Nosotros trabajamos desde hace unos 8 años apoyando organizaciones españolas en un convenio binacional donde, de la mano con alcaldías y con entidades sociales, hemos movilizado llevar campesinos y jornaleros a trabajar temporalmente a España en recolección de frutas, verduras, en siembras, en poscosecha. Hemos llevado gente de Versalles, del Dobio, de Cartago, de Sevilla, de Darién, de Trujillo, de Candelaria, de Cali, durante 8 años. Ellos van, vuelven, se han movilizado. Hemos hecho estudios que nos han demostrado que en promedio durante 4 años seguidos 7 municipios del Valle recibieron más de 2.000 millones de pesos de irrigación económica, producto de la platica que traían ahorrada los jornaleros y campesinos que se han ido a trabajar temporalmente. Y ahora estamos trabajando en un programa adicional que es el de los retornados, porque así como en el año 2000 se fueron 3 millones de personas rápidamente de Colombia, en esta década segunda del siglo XXI
el fenómeno va a ser a la inversa, van a devolverse, especialmente de España, también de Italia, también de Francia, también de Holanda, de Gran Bretaña, un poco menos de Estados Unidos, pero con el agravante de que las personas que se fueron la década pasada, durante 5 o 8 años mandaron platica a las familias, lo que llamaban las remesas, pero esa plata se volvió consumo, y hoy que llegan sin trabajo y sin plata, no tienen nada aquí, entonces tienen que volver a arrancar de cero. Pues estamos trabajando en un programa que se llama Apoyo a Migrantes Retornados en el país. Esas son como las áreas en las que se mueve SECAM, además de comunicación. ¿Cuál es el organigrama de SECAM? Tenemos un consejo superior, una junta de gobierno, que la conforman tiene 9 escaños, 9 puestos. 3 puestos son de gestores históricos, yo soy uno de ellos, de la organización. Yo fui nombrado por el padre Daniel Quilar, director de SECAM. Doña Gloria López, la directora ejecutiva, también tiene puesto en el Consejo de Gobierno, y tenemos 2 representantes, uno español y uno en Costa Rica, de entidades que han apoyado a SECAM en nuestro Consejo de Gobierno, y las otras 4 puestos los tienen directores o representantes de entidades que SECAM ha creado o que hoy tienen funcionamiento. Doctor, ¿cuáles son los soportes económicos? ¿Cómo sobrevive, o mejor, cómo vive SECAM? Ha tenido varias etapas. Cuando estaba el padre Daniel, que estaba comenzando, casi todo era vía donaciones. Donaciones de la iglesia alemana, de la iglesia de Bélgica, del gobierno de Bélgica, del gobierno holandés, de alguna iglesia evangélica alemana, de alguna institución canadiense. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa mantenía una fuerte composición de donaciones, pero ya comenzó a hacerse cooperación con el gobierno nacional, vía SENA, vía red de solidaridad social, vía ministerios, y se combinó durante mucho tiempo. Y en la tercera etapa, que es la que estamos hoy, las donaciones prácticamente se acabaron, ya no hay donaciones. Ahora lo que hay es contratos, convenios de ejecución. Entonces, por ejemplo, hoy SECAM tiene un convenio con Confesal de España, donde lo que hacemos es un trabajo para ellos, con unos indicadores muy precisos, por los que ellos aportan un dinero de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AESI, y nosotros aquí hacemos un trabajo con la población que atendemos. Pero ya no es con el esquema viejo de que le damos esta platica para que ustedes allá se mantengan. No, ahora es que te contratan para atender 500 personas en tantos cursos, en tantas asistencias técnicas, en tantas ferias comerciales, etcétera. Segundo, lo de migrantes. Nosotros hacemos estudios de previabilidad, planes de negocio, seguimiento a proyectos emprendedores de migrantes, y por eso nos pagan una platica. En tercer lugar, tenemos contratos con entidades del Estado que nos contratan para hacer también labor social o labor de promoción empresarial. En esas 2 fuentes, la fuente de cooperación contratada externa, que es muy pequeña ya, y la fuente de contratación con el Estado, se une a una fuente que llamamos recursos propios, y es que nosotros cobramos por nuestros servicios. Por ejemplo, en el colegio cobramos a los padres de familia una mensualidad por sus niños. En el centro de capacitación cobramos a las empresas porque nos dicen: dítenos un curso de mercadeo, un curso de ventas, un curso de calidad. Cobramos una plata. Cobramos por asesorías y asistencias técnicas, hacemos gestión de proyectos, y todo eso lo cobramos de esas unas 3 fuentes de financieras de SECAM hoy día. ¿Cómo se hicieron esos contactos con España? ¿Por qué llegaron los españoles a SECAM? Porque cuando nosotros comenzamos a notar que la cooperación tradicional holandesa, belga y alemana se estaba comenzando a disminuir, nos alertamos y entonces hicimos una avanzada, nos fuimos para España. Yo mismo me fui, aprovechando una invitación que la Unión Europea me hizo en 1989 para ir a dar una conferencia sobre el narcotráfico, la drogadicción y el narcotráfico vista desde una práctica social en Colombia, que así se llamó mi conferencia. Pues yo me quedé y me fui a España, entre otros, a un poco como a olfatear qué posibilidades había,
y producto de eso dejamos unos primeros contactos muy iniciales, año 89, estoy hablando de hace mucho rato, pero se comenzaron a madurar realmente en los años 95, 96, y en el 97 hicimos el primer proyecto con entidades españolas que nos han llevado a trabajar con la Agencia Española de Cooperación, con la Agencia Catalana de Cooperación, con el gremio empresarial Confesal, con el gremio empresarial FESAL, con el gremio empresarial FEBES, con Fons Català, con Servei Solidari, con Payesos Solidaris, con Conosud, con muchas organizaciones españolas con las que hemos hecho mucho trabajo durante estos casi 20 años. Pero tienen que haber sido unos proyectos muy bien sustentados, porque no es fácil convencer a los españoles en este tipo de eventos. Sabe que sí, sobre todo porque España no tenía experiencia en cooperación. España era hasta los años 90 receptora de cooperación y apenas en los años 90 comenzó a ser oferente de cooperación. Y claro, no había una memoria histórica, no había una metodología, no había una experiencia, y por lo tanto era más difícil negociar con los españoles. Usted tiene razón en eso, pero nosotros escogimos el camino de empresas, o sea, nos fuimos a meter mucho a la cooperación empresarial. Entonces, por ejemplo, se han dado el lujo en estos años de llevar unas 7 misiones empresariales a España. Hemos llevado mínimo 12, máximo 20 empresarios, la inmensa mayoría pequeños. ¿Qué hemos hecho? Conseguimos que el gremio empresarial de España les consiga el valor de los tiquetes, y nosotros aquí, con el aporte de los empresarios y con aportes locales, conseguimos el valor de la estadía y hacemos ruedas de negocios de una semana, y de eso han salido negocios muy interesantes. Entonces hemos ganado credibilidad, han visto que es posible, además de que es que tenemos ejemplos concretos de empresarios nuestros y mujeres que se fueron y hoy tienen negocios, o que fueron formados por ellos en alguna actividad aquí y hoy han avanzado y ya tienen organizaciones sociales. Por esa vía nos fue muy bien. ¿No tiene apoyo gubernamental ese CAN? Como tal no, tiene contratos con el Estado. O sea, SECAM contrata con la Agencia Presidencial de Cooperación, SECAM contrata con el SENA, SECAM contrata con la Alcaldía de Cali, SECAM contrata con la Gobernación del Valle, SECAM puede contratar mañana con Encali, o puede contratar con la CBC, o puede contratar con la ERT, con cualquier institución pública o privada. Tenemos una hoja de vida de contratación muy extensa y muy probada de muchos años. Yo veo que vienen los españoles, pues siempre los extranjeros, más los europeos, tienen su prevención con nuestro país. Después de tantos años, ¿qué expresan ellos? ¿Cuál ha sido ese país que encontraron cuando llegaron y el país que ahora visitan? Cuando ellos llegaron aquí, cuando comenzaron a trabajar con nosotros, estábamos en el gobierno de Samper. Y entonces, claro, a ellos les tocó todo ese tema de la visa del presidente, de todo ese problema del elefante, etcétera. Eso a ellos los impactaba mucho porque como que no entendían, y como en Europa se hablaba y en Estados Unidos de una narcodemocracia, etcétera. Pero cuando venían y veían que aquí no todos vendíamos droga, traficábamos droga, éramos narcotraficantes, y que aquí había un tejido social enorme y una gran capacidad de emprendimiento en todos los órdenes, no solamente en el económico, ellos comenzaron a decir, esto es otra cosa, hay que venir. Ellos venían muy prevenidos porque sus familias les decían, eso allá es violento, eso allá es trampa, eso allá es narcotráfico, pero cuando entraban aquí y se podían tomar un café en una fuente de soda, podían irse a tomar un licor en un sitio de nocturno, o podían andar por las calles y tampoco era esa guerra pues que se habían vaticinado, comenzaban a impregnarse de nuestro calor humano. Hicimos algo que fue estratégico. En el año 2000, cuando todavía estaba el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Fabio Rodríguez, y era su asistente Guillermo Garrido, el hoy presidente fundador de Fundamor, nosotros trajimos una delegación. Así como yo me fui años antes a conocer allá el ambiente, les propuse que se viniera un grupo de ellos, y vinieron 7 dirigentes del más alto nivel
de Confesal con un representante del gobierno y les hicimos una semana impresionante aquí y la Cámara de Comercio de Cali nos respaldó enormemente. Yo lo hice en el auditorio de la Cámara de Comercio, Guillermo Garrido nos apoyó en todo, Fabio Rodríguez igualmente. Entonces a ellos les cambió la perspectiva. En ese momento ellos dijeron, aquí hay empresariado, aquí hay fuerza social, aquí hay tejido social. Y lo otro que yo quiero hacer notar, doctor Mao, es que nosotros hemos trabajado mucho con españoles del norte. Digo desde aquí españoles, si ellos me oyeran dirían, no somos españoles. Estoy hablando de catalanes, estoy hablando de algo de vascos y algo de valencianos, y un poquito de asturianos. O sea, casi siempre la relación de SECAN ha estado con el norte de España, pero muy centrada en Cataluña. Doctor José Alberto, ¿cuáles son las proyecciones de SECAN? Las proyecciones de SECAN, nosotros creemos, usted me obliga allí a explicar por qué SECAN tiene presencia en el Canal 2 hoy día. Nosotros creemos que el papel de una organización como la nuestra es ser simplemente amplificadora y propulsora de iniciativas sociales que construyan ciudadanía y construyan democracia. Entonces creemos que el papel nuestro es seguir haciendo, promoviendo estudiantado, promoviendo empresariado, promoviendo tejido comunitario, pero algo nuevo, promoviendo nuevos liderazgos en la política. Nosotros creemos firmemente, y eso el padre Daniel nos lo enseñó, él nos decía, donde hay voluntad siempre hay un camino. Los colombianos juegan a hacer la guerra porque no saben qué es la guerra. Y él también nos inculcó mucho que solo el camino del ejercicio ciudadano era el que podía sacar estos países del marasmo en el que vivían. Nosotros nos mantenemos convencidos de esos principios y creemos que el papel nuestro es, si tenemos la posibilidad de estar en un medio de comunicación, visibilizar estudiantes, empresarios, dirigentes comunales, dirigentes educativos, dirigentes culturales, dirigentes étnicos, que mañana van a estar en los consejos municipales, en las alcaldías, en las asambleas departamentales, en las secretarías de despacho, en el Congreso. Ese es el papel de una organización como SECAN. La proyección nuestra es nunca perder el eje de ser impulsores de liderazgos, impulsores de capacidad de interlocución, construir ciudadanía, en síntesis. ¿Por qué mataron al padre Daniel? Al padre Daniel lo mataron, y esta es una opinión personalísima mía, porque al interior de la organización esto ha sido, por obvias razones, tema de muchos debates intensos y de mucho sufrimiento, sobre todo al principio. En mi opinión personalísima, porque hubo una desafortunada lectura que hizo, yo diría, el ejército colombiano, porque el ejército, finalmente el Consejo de Estado falló, que fue el ejército el que mató al padre Daniel, y por eso hay que decirlo con nombre propio. Digo una lectura desafortunada porque lo que no sabe la gente... ¿Qué pasó? ¿Fue una equivocación? Ya le voy a explicar, doctor Mao. Cuando el padre Daniel llegó allá a Unión de Vivienda Popular, que eran terrenos anegadizos, pues eran terrenos arroceros, que lo mandó Monseñor Uribe Urdaneta. En esa época Monseñor Uribe Urdaneta tenía dentro de la arquidiócesis a Cáritas Arquidiocesana, y Cáritas Arquidiocesana era manejada por el almirante Pizarro, el papá de los Pizarros, de los líderes del M-19, de Carlos Pizarro, de Hernando Pizarro, de Margot Pizarro, de Eduardo Pizarro. A Daniel Aguilar le tocaba ir a Cáritas Arquidiocesana a pedir cobijas, almohadas, medicinas, alimentos, ayudas para toda esa población de allá de Unión de Vivienda Popular, que estaban inundados, que estaban sin energía, que estaban sin comida, que estaban con epidemias. Y claro, conoció a todos los hijos de los Pizarro pequeñitos. A Daniel le tocó ver criar a todos ellos. Cuando estaba negociando el M-19, con la primera negociación del M-19, cuando estaba Belisario Betancourt, Carlos Pizarro bajó de Santo Domingo, que venía, que le habían herido un testículo y le habían herido una mano. Daniel se emocionó y él quiso ir a encontrarlo
a darle como su respaldo, su voz de apoyo. Personas cercanas a Daniel le dijeron: no lo haga porque después van a leer su respaldo de otra manera. Creemos nosotros, y creo yo personalmente, que ahí marcó Daniel, como dicen los muchachos, calavera, porque fue leído como un respaldo a un grupo guerrillero, y como Daniel Guilar sí era un sacerdote contestatario y era un sacerdote que hacía parte de la teología de la liberación del grupo Golconda, del que hizo parte Valencia Cano, Monseñor Alzate, el cura Pérez, que después fue el del ELN, bueno, toda esta camada de sacerdotes de Colombia y de América Latina, Leonardo Boff, Pedro Casaldáliga, Elder Cámara. Pues era un hombre muy complicado de coger y muy complicado de decirle quédese callado. Daniel estaba en el Club Colombia al mediodía almorzando con empresarios y gente muy prestante de Cali y el Valle, y por la noche estaba ya haciendo misas campales y cuestionando la injusticia institucionalizada. ¿Cómo fueron los hechos? Los hechos: el 10 de abril del año del año 1985, yo estaba empalmando con el padre Daniel, porque él pretendía viajar a mitad de año para Europa, y él me hizo llamar. Ese 10 de abril yo había quedado de ir a verme con él por la noche allá a Antonio Nariño, a la parroquia. Él estaba más o menos tomándome lecciones, y él me hizo llamar de su asistente que no fuera, porque estaba con su asesor de seguros, con José Tomás Cabal, de la familia Cabal, de los pobres, pero de los cabales prestantes, digámoslo, de aquí del Valle de Cauca, que era su asesor de la Nacional de Seguros. Estaban en su casa cural, allí charlaron de sus temas y se tomaron unos whiskies, y lo acompañaba un hombre de apellido Reyes, que ahora no me acuerdo el nombre, que hacía como de conductor del padre, que se apareció en la última época y que personalmente yo siempre consideré que era un tipo, ¿cómo se llama?, infiltrado, o en todo caso una persona que estaba tratando de... Que no le generaba confianza. Que no generaba confianza ni a mí ni a muchos de nosotros, pero al fin y al cabo era el padre que tomaba la decisión de quién nos acompañaba. Y él estaba supuestamente construyendo una iglesia allá en Agualanca, más abajo, en el Vergel, que Daniel estaba ayudando con recursos propios. A las 12 de la noche salió Daniel con Reyes a llevarlo a donde él estaba construyendo, porque ahí mismo vivía. Cuando él pasó, cuando llegó a donde estaba dejando a Reyes, habían una volquetada de tierra que no dejaban que Daniel diera la vuelta a la manzana, sino que tenía obligatoriamente que devolverse por el mismo camino por donde había pasado. Cuando él se devolvió 200 metros, unas volquetas que estaban estacionadas con las luces apagadas le hicieron pare, le pusieron supuestamente un tal retén militar, y Daniel obviamente no paró porque no sabía quién era. Él venía con dos colegas nuestros y le abrieron fuego. Yo esto lo cuento porque yo personalmente estuve a las 7 de la mañana en el lugar de los acontecimientos del día 11 de abril, hablando con dos vigilantes que vieron todo y que nunca más volvieron a aparecer, doctor Mao. Ese día los vi, después preguntamos por ellos y nunca más se supo de ellos. Y ellos contaron cómo al padre Daniel le dieron bala 100 metros. Y fui y vi. ¿Él iba manejando el carro? Claro, el padre Daniel iba manejando el carro y le metieron un tiro de fusil aquí en la base del cráneo. Y claro, el carro se fue sin control y se estrelló contra el antejardín de una casa, más o menos a 100 metros de donde abrieron fuego. Y en la casa donde el carro llegó, habían tiros de fusil en la pared, en la primera pieza. Yo los vi personalmente. El coronel Ágreda, que era el que comandaba ese operativo, ordenó: si hay alguien vivo, que salga. Ellos asumían que no había nadie vivo, porque le metió 90 tiros de fusil al carro, y un pare no va para 90 tiros de fusil. Cuando la sorpresa de él fue que apareció viva Noemia Arévalo y Rigoberto Cortés. Noemia Arévalo con 5 tiros de fusil en su organismo. A ella le tuvieron que cortar parte del intestino, estuvo muy mal durante mucho tiempo, y Rigoberto Cortés le quedó totalmente chamuscado y lleno de esquirlas al cuerpo y no le entró un solo tiro de fusil. Ellos dos son testigos de los hechos
Y después de eso a nosotros 2 o 3 años fueron muy difíciles porque nos allanaron, nos persiguieron, nos amenazaron, por las razones que sean, hasta que finalmente logramos institucionalizar el trabajo de la organización. Vamos a la primera parada de comerciales y continuaremos en este diálogo con el doctor José Alberto Tejada, presidente de SECAM. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Aquí, en el 2. El Calibus turístico de Comoepal tiene los siguientes recorridos. Recorrido norte lunes, miércoles y viernes. Valor 10.000 pesos. Salida 7 de la noche del Parque Panamericano. Visita el Hotel Intercontinental Chipichape, Granada, el CAM, Sala Beethoven, Portada al Mar, el Monumento a Sebastián de Belalcázar, Siloé, Plaza de Toros, Patinódromo, Gimnasio del Pueblo y termina en el Parque Panamericano. Recorrido sur sale también a las 7 de la noche del Parque Panamericano. Martes, jueves y sábado, los mismos 10.000 pesos. ¿Cuáles son los recorridos que hace este recorrido sur? Estadio Pascual Guerrero, Parque del Perro, Plaza de Toros, Avenida San Joaquín, Ciudad Jardín, Hacienda Piedra Grande con un recorrido al interior de la Hacienda, Universidad ICESI, Parque del Ingenio y termina en el Parque Panamericano. Además hace recorridos a las zonas culturales de nuestra ciudad e históricas. El Calibus turístico de Comoepal tiene capacidad para 79 personas, 57 en el segundo piso, un bus de 2 pisos, descapotado, y 22 en el primero. El Calibus turístico de Comoepal es la novedad en nuestra ciudad, ya está recorriendo las calles de nuestra ciudad. Retomemos esta historia de la muerte del padre Daniel. Salieron ese par de personas y ¿qué pasó con ellas? No, después de que Noemí estuvo casi un año, obviamente en procesos quirúrgicos, convaleciente, estuvo vinculada con nosotros un tiempo más, después ya se retiró, ya ella está hoy día pensionada, y Rigoberto Cortés también se quedó un tiempo con nosotros, pero él quedó muy nervioso, muy traumatizado con lo que ha pasado. Estuvo en trabajo de terapia psicológica, psiquiátrica. Le recomendamos que se fuera de la ciudad una temporada. Él se fue por seguridad básicamente,
y dejó de trabajar con nosotros, pero mantiene una relación cercana porque pues somos todos como de ese núcleo originario que rodeó al padre Daniel Aguilar. ¿Y qué contaron ellos de esa noche? Lo que le estoy diciendo, que tiraron a matar, todos los tiros, ahí no hay ningún tiro a las llantas, todos los tiros eran a altura de cuerpo. ¿Cómo lograron ellos sobrevivir con todos esos proyectiles? Uno se muere el día que le toca y de la manera que le toca. Ese día a que le iban a dar era Daniel, le pegaron su tiro aquí en la base del cráneo, a Noemi le metieron 5 tiros que le entraron así como por la espalda y le afectaron el intestino, el hígado, no sé, el vaso, etcétera. Y Rigoberto dice que él se tiró al piso del campero, era un campero Nissan. Y claro, como a él lo favoreció que los tiros venían a altura de cuerpo, insisto, no habían tiros a las llantas, habían tiros a la carrocería. Y eso solito ya indica a cualquier observador desprevenido que había intención de tirar a matar. ¿Qué dijo el ejército? Lo negó, en principio lo negó. Yo mismo estuve en muchas. SECAN pagó, SECAN giró de recursos propios la primera partida que hubo que pagarle al abogado Vázquez Colonia, ahora no recuerdo el nombre de él. ¿Alfred? Usted lo debe conocer. Argemiro Vargas. Argemiro Vargas Colonia. Sí. Argemiro Vargas Colonia fue el abogado que llevó el caso. Y Argemiro Vargas Colonia lo contrató SECAN. Y él llevó el caso y Argemiro Vargas Colonia, el día que el padre Daniel murió, denunció y dejó ante un juzgado la copia diciendo que al padre Daniel lo habían desconectado, porque se convirtió en un problema diplomático entre Colombia y Bélgica. Daniel Aguilar era un ciudadano belga, un ciudadano europeo. El gobierno colombiano negó siempre que lo llevaran para Europa. La familia vino aquí, vinieron 3 veces a pedirle al gobierno autorización para llevarse a su hermano y a su tío. Daniel tenía sobrinos médicos en Europa y decían, nos los llevamos para que nos lo atiendan en Europa. No permitió el gobierno colombiano que lo sacaran. Las razones no las conocemos. Pero lo cierto es que después de 6 meses el padre fallece, el ejército negó que había sido un acto intencional. Pero él perdió por completo el conocimiento. Totalmente, el padre Daniel nunca más pudo volver a comunicarse con nosotros. Los que lo visitábamos para ayudarlo, para atenderlo en algunas cosas personales, yo mismo alguna vez estuve con él y afeitándolo, el padre Daniel movía la lengua, cuando uno le decía, Daniel, te vamos a afeitar, él movía la lengua, entonces eso a uno le da la impresión de que él oía. O el padre, cuando estaba muy angustiado o muy enojado, él abría los ojos de manera grande así y hacía un gesto como de desespero, y también lo hacía cuando uno lo visitaba. Le pedíamos con una pelotica de caucho que moviera la mano izquierda a la derecha o viceversa, y él hacía una fuerza enorme pero no la lograba pasar. Eso nos hace pensar que Daniel escuchaba, pero nunca más pudo. Era un toro de hombre, pesaba 110 kilos de peso, terminó pesando 40 kilos. Lo consumió esa situación tan dramática. Él murió cianótico. Argemiro Vargas siguió con el caso hasta que logró que el Consejo de Estado en última instancia fallara, responsabilidad del Estado colombiano en cabeza del ejército y del veros del ejército. ¿Y quién cobró esa indemnización? La Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque, y esto es muy importante que la gente lo sepa, a mí me llamó el director del noticiero nacional en esa época, que ahora no recuerdo, Javier Ayala creo que se llamaba, o se llama. Sí, Javier Ayala. Hay un periodista, sí, Javier Ayala. Él me llamó y me dijo, doctor Tejada, está muy contento con el fallo del Consejo de Estado que ordena que la compensación por perjuicio sea de cerca de 2.000 millones de pesos. Y yo le dije, pues yo no sé dónde están ni a quién se los van a dar, porque nosotros no hemos recibido ni una noticia siquiera. Nunca supimos de esto, pero lo que yo sí les sé decir es que la familia Aguilar vino aquí a Colombia, le pidió a la curia que le diera algo así como la representación legal para ellos hacerse parte civil del proceso, y la respuesta de Monseñor Rubiano, que era el arzobispo de la época, fue no, porque los sacerdotes, por su estado de iglesia, su representación legal es de la iglesia, de la arquidiócesis, no es de la familia.
y la iglesia fue la que hizo la representación legal, y supongo yo, no lo puedo afirmar, pero supongo que fue la iglesia la que recibió la indemnización. ¿Cómo era el padre Daniel? ¿Cómo era el padre Daniel? Era un hombre carismático, era un hombre con una energía exuberante, era un hombre, en mi opinión, bueno e ingenuo, un hombre con un aura de alegría permanente. Era muy bravo cuando estaba bravo, pero era un hombre que, así como era bravo, siempre buscaba estar en el centro de lo que él consideraba justo. Era un hombre que inclusive se abusaba de su bondad, porque era tan buena gente que si usted le pedía 3 veces para lo mismo, él como que no se daba cuenta de que usted estaba pidiendo 3 veces para lo mismo, y él estaba apoyando todo el tiempo a su gente, a su base social. Tenía muchos conflictos con muchos colegas de su iglesia, porque como era desabrochado, entonces él de pronto a veces bailaba en las fiestas familiares, y además era muy buen bailarín. ¿Sí? Muy buen bailarín, bailaba pero muchísimo mejor que cualquiera de las escuelas de salsa de ahora, siendo un europeo. Aprendió y le encantaba. Además era un hincha americano furibundo. Él iba al estadio. Marco Antonio Cruz, que es hoy el presidente de la Fundación Restrepo Barco, en esa época uno de los directores de la Fundación FES, él era parte de su combo, y se iban juntos al estadio y después se venían con Ibaniega. Yo vi al padre Daniel con Jaime Galarza al frente del estadio. Sí, claro, también. Ellos eran todo un grupo, con José Tomás Cabal, con Jaraba, el columnista del País. Sí, claro, con Frisco González también. ¿No? Sí, señor. Con Cristian Garcés, el abogado. O sea, era un grupo de gentes que se la pasaban en los Turcos, que se iban por ahí por la zona del centro de Cali, por la 10, octava, entre cuarta, entre novena y octava y cuarta y quinta, había una zona donde ellos se sentaban a tertuliar, un poco de abogados y médicos, asesores de seguros, a botar corriente sobre la ciudad y sobre el país. ¿Cómo llegó José Alberto al padre Daniel, o fue el padre Daniel que llegó a José Alberto? No, yo estaba con paperas, porque a mí me dieron paperas de niño y me dieron paperas de viejo. Yo estaba con paperas en mi casa convaleciente, no me podía levantar de la cama, y un amigo común del padre Daniel, Guillermo González, abogado, que se había criado conmigo, o que nos habíamos criado juntos, y que era asesor de la arquidiócesis de Cali, Guillermo González. El padre Daniel le dijo: mira, yo estoy buscando a alguien que me organice esto, parte contable, administrativa, porque esto se me está creciendo y está desordenada, yo no tengo tiempo, ayúdame a buscar a alguien. Entonces Guillermo pensó en mí, fue y me propuso, y yo le dije: mira, Guillermo, si cuando a mí se me bajen las paperas, se me curen las paperas, todavía me necesitan, con mucho gusto. Así fue. Cuando yo ya me curé, fui, y efectivamente el padre me ofreció que me hiciera asesor de él. Yo iba 3 veces por semana, por las tardes, y él me decía: doctor, usted parece policía. Y yo ¿por qué? Pues porque es que usted se da cuenta de todo. Usted aquí viene 3 veces y me dice un poco de cosas. Yo le decía: padre, es que a mí los papeles me hablan. Yo viendo lo que usted paga, lo que usted hace en una otra, y más o menos me doy cuenta. ¿Usted le organizó la parte contable? Sí, exactamente, y se lo organicé de cara a la agencia holandesa Novi, a Demos Comida de Bélgica, a Miserior de Alemania, a EZE de Alemania, porque yo fui el auditor para todo ese tipo de proyectos, y él me conoció en el trabajo. Entonces, en ese mismo año, porque yo llegué en el 84, en diciembre del 84 él ya tomó la decisión de irse para Europa, a un sabático, y necesitaba conseguir un director, y le ofreció la dirección de SECAN a un ex sacerdote español que había estado con él aquí en Colombia, pero ese sacerdote ya se había casado y le dijo que ya no podía volver. Entonces me ofreció a mí la dirección de SECAN, y a eso es lo que me tiene hoy aquí. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con el doctor José Alberto Tejada, presidente de SECAN. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos.
Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM. El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Los colombianos son como mi café. Águila Roja. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Aquí, en el 2, para... El Calibus turístico de Comoepal tiene los siguientes recorridos. Recorrido norte, lunes, miércoles y viernes, valor 10.000 pesos. Sale del Parque Panamericano a las 7 de la noche. Visita el Hotel Intercontinental, Chipichape, Granada, El Camp, Sala Beethoven, Portada al Mar, el monumento a Sebastián de Belalcázar, Siloé, Plaza de Toros, Patinódromo, Gimnasio del Pueblo y regresa al Parque Panamericano. Recorrido sur, sale a las 7 de la noche, el mismo valor, 10.000 pesos, martes, jueves y sábados. Visita el Estadio Pascual Guerrero, el Parque del Perro, Plaza de Toros, Avenida San Joaquín, Ciudad Jardín. Visita la Hacienda Cañas Gordas con un recorrido al interior de la Hacienda, Universidad ICESI, Parque del Ingenio y regresa al Parque Panamericano. Además, hace recorridos a zonas históricas de nuestra ciudad. El Calibus turístico de Comoepal tiene capacidad para 79 personas, 57 en el segundo piso, es un bus de 2 pisos descapotado, y 22 en el primer piso. El Calibus turístico de Comoepal es una novedad en nuestra ciudad y ya está haciendo recorridos en las calles de nuestra capital. Antes de esos lamentables hechos, José Alberto, usted conversó con el padre Daniel, lo notó reflexivo, él había sido amenazado, ¿tenía alguna prevención? Digamos que directamente no había sido amenazado, pero él sabía que él estaba en la mira de personas que creían que era una persona que hay que sacar del camino. Y yo sí creo que él presentía su muerte, porque él el jueves, a él lo balearon el martes de Pascua, o sea, la semana anterior había sido Semana Santa. Y extrañamente el Jueves Santo, que es lo que los católicos conmemoran como el Jueves Sacerdotal, nos invitó al grupo más cercano a un almuerzo y dijo: yo lo quiero preparar, yo les voy a ofrecer el almuerzo, y nos ofreció conejo. Él mismo lo hizo. Estuvimos con él, nos tomamos unos vinos toda la tarde. Esa fue como la despedida, digámoslo, simbólica que el padre Daniel estaba haciendo de su grupo más cercano en ese momento. Yo diría que el hecho de que él en diciembre anterior hubiera dicho me quiero ir, yo creo que él era antropólogo, historiador del arte, era un hombre muy culto, políglota, hablaba 7 idiomas. Él decía que quería volver a Colombia después de unos 2 o 3 años a trabajar con indígenas.
y que quería seguir siendo como mentor y tutor de SECAN, pero ya no estar al frente de SECAN. Eran todo como una cantidad de señales premonitorias. El padre Daniel oficiaba misa. Sí, claro, todos los días. El padre Daniel todos los días daba misa a las 7 de la mañana en la parroquia, que él mismo hizo ahí, enseguida donde estamos nosotros, que es nuestra sede, SECAM, en el barrio de Nariño. Y a veces oficiaba misa en otras partes que le pedían, en otras parroquias o inclusive en otros municipios cuando lo llamaban. Bueno, hablemos en el cierre, mi querido José Alberto, del Canal 2. Es otra de las ventanas de SECAN. ¿A dónde piensa llegar el Canal 2? Pues nosotros tenemos la ilusión y la convicción de que podemos aportarle a la ciudad y a la región, y por qué no al país, teniendo presencia en un canal que tenga una parrilla lo más variopinta posible, pero con una línea editorial que conduzca en todos sus programas a construir capacidad de convivencia, capacidad de promoción de liderazgos, a reconocer las minorías, a reconocer la necesidad de inclusión social, a reconocer la potencialidad que hay en el colombiano común y corriente de emprendimiento, porque es que, doctor Mao, usted que es un hombre de prensa de tantos años, en este país, o yo no sé, en el mundo entero, noticia es todo lo malo, pero lo bueno no es noticia, y nosotros no se le hace resonancia. Claro, nosotros creemos que este canal, mientras nosotros tengamos presencia aquí, vamos a tratar de ir mostrando, darle mucha resonancia a eso que es lo bueno que mantiene el país vivo, porque si no hubieran colombianos como usted, como yo mismo, como muchas mujeres, como muchos líderes en todas partes, que se levantan todos los días a abrir las puertas de sus negocios, de sus oficinas, de sus talleres, de sus fincas, etcétera, a construir paz social, a levantarnos el pan de manera honrada, pues entonces este país estaría en manos de los sinvergüenzas, y eso no es cierto. Esa es la apuesta de SECAN en el Canal 2. Dígame, José Alberto, usted que estuvo cerca del padre Daniel, ¿a él le mortificaba no haber hecho algo de lo que se propuso hacer? ¿O lo hizo todo? No, yo creo que el padre le quedaron todos los proyectos en la mitad de camino, porque cuando en Colombia todavía no se hablaba de microempresa, Daniel Guilar, cuando él creó el centro de capacidad, mire, Daniel Guilar mandó a hacer un estudio en los años 70 a todo lo que hoy es la Comuna 16, donde él demostraba que la inmensa mayoría de la población de esa época, que eran como 80.000 personas, esto lo hizo la Universidad del Valle, de esa cantidad de personas en edad adulta de 15 años para arriba, el 70% necesitaba aprender un oficio, porque o estaba desescolarizada o estaba sin trabajo. Y Daniel tenía la intuición de que él tenía que ser el impulsor a través de SECAN, de que él decía, mi sueño es que el que salga de SECAN se haga con una caja de herramientas para que se vaya a montar su negocio. Y por eso nosotros hemos seguido con esa línea. O sea, Daniel era un hombre que tenía unas visiones y unos sueños que lamentablemente la vida no le alcanzó a dejar concretar, pero que esperamos que a través de nosotros medianamente las pueda concretar. Bueno, José Alberto, muchas gracias por esta ilustración sobre SECAN. Pues nosotros hoy bajamos la persiana, regresamos el otro año. Te deseo una feliz Navidad, mucha prosperidad y que sigas avanzando en la construcción de este canal, que es un canal que llega a los sectores populares de nuestra ciudad. Muchas gracias, doctor Mario Alfonso, y igualmente para usted, en unión de su familia, que termine muy bien el año y lo comience mejor el próximo. Y a ustedes, muchachos, que han estado aquí durante todo este año, muchas gracias. Una feliz Navidad, un próspero año, y particularmente ustedes, que hacen posible que nosotros nos mantengamos aquí en Mao TV. ¡Feliz año! ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda.
Porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos.